Bienvenidos de nuevo a React Avanzado. En esta lección vamos a dar el ciclo de vida con hooks. Anteriormente hemos visto en las otras lecciones de React que podíamos usar un ciclo de vida con los componentes de clase, pero que no se podía hacer inicialmente con los componentes funcionales. Sin embargo, gracias al uso de hooks, también podemos incluir el ciclo de vida y no solamente el estado dentro de nuestros componentes funcionales. ¿Qué vamos a ver en esta lección? En esta lección vamos a ver cómo incluir este ciclo de vida utilizando el hook de efecto, cómo este hook de efecto también se puede usar de otra manera, con otra variación, usando el useLayoutEffect, y cómo podemos crear un ciclo de vida que respete las diversas lógicas de nuestra aplicación y no haga lo que ya comentábamos, ¿no? De distribuir todo el código, todas las lógicas entre los diferentes ciclos, de manera que no sea nada legible. ¿Qué es un hook de efecto? Pues un hook de efecto es simplemente un hook, una función, que lo que recibe es cualquier función, la función que nosotros queramos, y una lista de dependencias, o que nosotros también podemos llamar con las condiciones de ejecución, ¿no? La lista de dependencias o condiciones de ejecución lo que va a decir es siempre ejecuta esta función y devuelve su mismo resultado, a menos que cambien las condiciones de ejecución. De forma que este hook, lo interesante de este hook, es que siempre nos va a devolver el mismo resultado, a menos que cambien las condiciones de ejecución que sean. Es decir, no se va a volver a ejecutar a menos que cambien estas condiciones. ¿Por qué es esto importante? Esto es importante porque si nosotros podemos definir cuáles son las dependencias de las cuales depende la ejecución de la función, podemos llegar a crear un ciclo de vida realmente con el hook de efecto. También podemos, utilizando este mismo hook, podemos devolver cualquier función, y esta función solamente se ejecutará como saneamiento. Es decir, esto solamente se ejecutará cuando haya un desmontado del componente. Si el componente se desmonta, todos los useEffects que tengan un return van a ejecutar dicho return. Este return no se ejecutará si no hay un desmontado del componente. Es importante saberlo. ¿Cómo podemos entonces replicar el ciclo de vida? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos usar useEffect para utilizar componentDidMount, componentDidUpdate, componentWillUnMount? Muy sencillo. Pongamos, por ejemplo, que queremos lograr un componentDidMount. Pues, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar simplemente el useEffect de esta manera con una lista de dependencias vacía. ¿Qué significa lo de la lista de dependencias vacía? Cuando no le damos una lista de dependencias, o bueno, cuando le damos una lista pero está vacía, lo que queremos decir es ejecútalo solo cuando monte el componente. Y nunca más va a volverse a ejecutar, porque evidentemente, como no depende de ninguna dependencia, solo se va a ejecutar al montar el componente. Así que esto es equivalente, esta forma de usar useEffect es equivalente a un ciclo de vida componentDidMount, con la diferencia de que no solo tenemos que tener un componentDidMount, podemos usar todos los useEffects con dependencias vacías que queramos. 3, 4, 5, 6, da igual. Simplemente se ejecutarán por orden, nada más montar el componente y nunca más. Digamos ahora que lo que queremos es un componentDidUpdate, pero un componentDidUpdate que se ejecute cada vez que renderice. O sea, cada vez que haya una renderización, ¡pum!, un cambio, ¡pum!, se va a volver a ejecutar. Pues eso simplemente es introducir un useEffect sin ningún tipo de dependencia, es decir, con el valor de dependencias es undefined. Esto significa que cuando montemos el componente se va a ejecutar, cuando hagamos un cambio se va a ejecutar, y siempre que hagamos cualquier cambio y se produzca una renderización, se va a volver a ejecutar. Esto lo que hace simplemente es lograr un componentDidUpdate sin ningún tipo de comprobación. Ahora, pongamos que queremos un componentDidUpdate como solemos usar el componentDidUpdate, que suele ser comprobando si algún estado o alguna propiedad ha cambiado. Pues no hay nada más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es decirle qué estados o propiedades tiene que comprobar. Entonces, si nosotros introducimos, por ejemplo, en este caso, name y age, le estamos diciendo que si name o age cambia, vuelva a ejecutar al interior del useEffect. Si no cambia ninguna de las dos, no ocurrirá. Así que esto es lo mismo, es equivalente a tener un componentDidUpdate que siempre que haya una renderización, siempre que haya un cambio, va a comprobar si el estado anterior y el estado nuevo, esas dos propiedades han cambiado. Es el mismo comportamiento que tendríamos en cualquier componentDidUpdate con una comprobación del estado. Ahora, pongamos que lo que queremos es un componentWillUnMount. ComponentWillUnMount es el ciclo de vida de desmontaje del componente. Queremos
Queremos simplemente hacer un ciclo para cuando desmonte el componente se haga algún tipo de acción de saneamiento. Pues podemos usar simplemente el return del que hablábamos antes. Lo que hacemos es crear un useEffect que solo se ejecute al montar, pero sin ningún contenido. Entonces no se va a ejecutar nada. Y tendrá una función return que se va a ejecutar solo al desmontar, porque siempre se ejecutan al desmontar. Y este useEffect, este hook useEffect que estamos usando aquí, va a tener el mismo comportamiento de un component willUnMount, con la diferencia de que, como hemos dicho, podemos hacerlo para todos los useEffects que queremos. Podemos poner diferentes useEffects, podemos hacer component willUnMount, o sea, el mismo ciclo dentro de otros useEffects que hagan cosas como un update. Lo bueno que tiene es que nos permite usar muchos, lo que significa que podemos importar desde otros sitios, otros hooks e introducirlos en los nuestros, y no vamos a estar alterando el ciclo de vida, simplemente vamos a sumar al ciclo de vida, pero no vamos a sustituirlos, porque si nosotros intentáramos introducir un component de willUnMount, otra función de component de willUnMount dentro de nuestro component willUnMount, lo sobreescribiría. Aquí no, aquí siempre va a ser un sumatorio. Ahora, hay un caso en el que nos puede interesar no usar useEffect, sino usar una variación, un hook variación que se llama useLayoutEffect. La diferencia principal es que useEffect, todos los useEffect se van a ejecutar siempre después de la renderización, después de que ocurra el render. Y no son síncronos, es decir, ocurren los cambios, se renderiza, se ejecutan los useEffect. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Pues que si hacemos cualquier tipo de modificación directa, imaginemos que lo que queremos es que se procese el update, y nada más procesar su update, nosotros hacemos una serie de cambios en el DOM, directamente sobre el DOM, en nuestro hook, en nuestro useEffect. Pues el problema es que si hacemos eso, como habrá una renderización previa y luego modificaremos el DOM, va a haber como un flicker, un parpadeo. Entonces va a ser un poco incómodo a nivel visual. Eso no ocurre en ComponentDidMount, eso no ocurre en ComponentDidUpdate, porque por defecto las de clase son síncronas, ocurren antes del render. Pero como aquí no ocurre antes del render, sino que ocurre después, la única manera de conseguir el mismo comportamiento de clase es utilizar useLayoutEffect. La cosa es que esto hace que haya un posible bloqueo. Entonces, esto, a ser posible, hay que editarlo. Porque una de las cosas buenas de useEffect es que tienen mejor rendimiento que ComponentDidMount, ComponentDidUpdate y el ciclo de vida habitual, porque no es bloqueante. Pero useLayoutEffect sí es bloqueante. Entonces, si realmente no es necesario, si no hay flickering, si no hay parpadeo, si no hay algún extraño comportamiento en pantalla, es mucho mejor usar useEffect a useLayoutEffect, que es, digamos, como un último recurso. Para resumir esta lección, el hook de efectos lo que nos va a permitir son realizar efectos secundarios que siempre van a depender de una lista de dependencias. Esta lista de dependencias puede ser nula, undefined, puede ser un array vacío o puede ser un array con una serie de propiedades de estado o props. Luego, useEffect está creado para sustituir los ciclos de vida realmente, o sea, lo que hace es procesar los efectos secundarios, pero al fin y al cabo eso no es más que sustituir un ciclo de vida complejo, tanto ComponentDidMount, update, unmount y todos los posibles. Y todos los hooks de efectos se van a llamar después del renderizado, pero si en algún momento tenemos un problema de que tenemos que setear el DOM y no queremos que se renderice primero, sino que queremos hacer estos cambios de una manera, con una integración perfecta, deberíamos de usar useLayoutEffect, porque si no lo que vamos a tener son parpadeos. Y eso es algo que sin duda no vamos a querer en nuestra aplicación. Espero que os haya gustado esta lección. Nos veremos en la siguiente con una cosa que creo que va a ser bastante útil en vuestras aplicaciones, que es cómo construir vuestros propios hooks.